pas sur la balle. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Yo soy de la idea de que no hay un día para recordar cosas especiales o alguien especial. Pero aprovechando la volada que Vilas acaba de cumplir 74 años, ahora un poco de Guillermo. Antes de San Martín existía la Argentina. Antes de Lucha y Mar existía el hockey femenino, qué sé yo. Elegí vos, Charlie, el Indio. Antes de ellos existía ya el rock nacional o la música en Argentina. Así como había tenis antes de Guillermo. Pero él fue una agua divisoria, definitivamente. Fue un antes y después. Fue el San Martín del tenis argentino, si querés. Porque impactó de distintos lugares. Nos empezó a enseñar terminologías, topspin, ace, toss, slice, set, game, tiebreak, cosa que en Argentina, inclusive hubo muchas publicaciones muy famosas en el deporte argentino que usaban términos equivocados cuando empezábamos a usar esa terminología que llegaba de afuera. Fue el hombre que nos explicó absolutamente todo. Detrás de sus resultados, de su aspecto, de su carisma, aunque no era especialmente carismático en la cancha, era un tipo muy metido en su rollo, pero claro, era un tiempo en el cual parecía uno de los de Emerson, Lake and Palmer por el corte de pelo. Era pelo largo, era la vincha, un tubo en el brazo izquierdo que parecía la pierna de Diego, un animal. Y encima hacía que el Buenos Aires, que la cancha central de Buenos Aires fuera inexpugnable. Ahí sabía que jugaba Guillermo y no perdía. Él no perdía. Podía perder otro, no tener un buen compañero de Copa Davis, como efectivamente pasó más de una vez. Como sea, desde los 70, especialmente en mediados de los 70, pero el primer gran impacto lo da en el 74. Yo he tenido la suerte, gracias al abuelo Diego, de ya empezar a verlo jugar en el 73, una Copa Davis. En el 74, él gana el Abierto de la República, lo que hoy sería el torneo que organiza Martín Jaite, y derrota en la final a Manuel Orantes, que había sido todo ese año un compañero suyo en dobles. Es como que él traía, el año siguiente lo trajo Adriano Panatta, italiano también. O sea, entiendan que Orantes y Panatta fueron, entre otras cosas, ganadoras de Roland Garros y el US Open. O sea, grosos. Y Guillermo los traía a Buenos Aires a jugar el torneo de cierre de año. Pero ese año 74 además gana el Masters en Australia, en el Kooyong, un estadio, un club que existe. Se jugaba en césped, un césped australiano que era un poquito más amigable para el juego que el de Wimbledon, donde Guillermo nunca pudo ganar, como que la pelota picaba un poco más. Bueno, cuestiones técnicas que son un embole ahora plantear. Lo cierto es que él gana, le gana a Anastasia una final muy famosa. Ahí es cuando él da la frase de que él creía que el pasto era para vacas, en realidad ahora también servía para jugar al tenis. Months ago, a person came to me and said, "What do you think about the grass?" And I said, "The grass is for cows." Now I think there are some for cows and some for tennis. Y algo que me impactó, que lo descubrí hace un par de semanas, un par de meses en realidad antes del Mundial, fue que en ese año 74, siendo un jugador de alguna manera desconocido, cuando él gana la final, hay una invasión de campo de chicas australianas que lo abrazan y lo besan. Una cosa muy llamativa para la época y para un tenista que no era archiconocido. Él y Borg eran un poco los sex symbols del tenis de ese entonces. A partir de ese momento, bueno, entienda que para mí también fue un póster que en algún momento tuve que bajar de la pared, porque yo tenía 10 años cuando lo vi jugar por primera vez y cuando él se convierte en el mejor jugador del mundo tenía 16. O sea, era lógico idolatrar a estos personajes. Ocurre que ya a partir de los 19-20 tuve que empezar a escribir o hablar sobre él como periodista y había que tomar un poco de distancia. Dificilísimo tomar distancia. Voy con la primera anécdota. Año 83, tengo mi primer abierto de Estados Unidos, mi primer torneo fuera del país para cubrir. Y Guillermo, era Gardel para mí. Venía a tener un año 82 fantástico. Su gran año fue el 87 cuando gana Roland Garros, el US Open y el Abierto de Australia también un año antes. Y vamos al US Open, ¿no? Yo llego a mi primer US Open ansioso
el día previo voy a ver entrenamientos y me encuentro en Flushing Meadows, una cancha muy lejana, a Ion Tiriac, el rumano que era su entrenador y manager, y a Guillermo entrenándose. Y al final del entrenamiento, Guillermo yendo a canchas muy lejanas a buscar pelotitas. Era parte de la disciplina. No querían pagar las pelotas, porque si esas pelotas no las devolvían a la organización, tenían que pagarlas, las pelotas de entrenamiento. Bueno, en ese torneo, él pierde tercera rueda con Greg Holmes. 6-3, 6-3, 6-3 más o menos. Holmes era campeón universitario, no tenía un gran ranking. Estuve 2 horas para poder ponerme a escribir. No entendía cómo que mi ídolo no podía con Greg Holmes en el US Open, mi primer gran torneo. Obviamente salí de ahí rápido y no vale tampoco lo autorreferencial, sino acercarme a las historias que tienen que ver con Guillermo. Personaje extremadamente peculiar, bravo, como difícil de descifrar muchas veces para el trato con la prensa. En Las Vegas, en el año 85, juega un octogonal de exhibición con jugadores como Vita Gerulaitis, John McEnroe, Yannick Noah, Ivan Lendl, un torneo re grosso. De exhibición en Las Vegas. El diario La Nación me manda a Las Vegas. Yo venía de estar en el Orange Bowl de Gaby Sabatini, venía el Masters, bueno, en el medio de eso vamos a Las Vegas. Rarísimo, un viaje re loco. Acaba de cumplir 22 años, termina de ganarle creo que a Ivan Lendl. Voy a la conferencia de prensa y cuando voy a preguntar, me hace un gesto de no preguntes, yo me cagué todo. Bueno, termina la conferencia de prensa, me agarra, me lleva al vestuario y me da una nota mano a mano. Y termina la nota diciéndome algo así como, pendejo, tened cuidado, vos sos muy joven, esta es una ciudad brava, o sea, como aconsejándome como si fuera un tío. Yo quedé flasheado con eso, una gran nota para el diario, por cierto. Al día siguiente pierde con Vita Gerulaitis, no me saludó. Pasó como alambre caído. Ese era él, o sea, en el ida y en la vuelta, él estuvo por encima de todo y a la vez a la par de todo. Un tipo que generó una pasión que él mismo no registró. Yo tengo la referencia de que en algún tiempo él tomaba distancia de venir demasiado seguido a la Argentina, salvo cuando estaba en su club, en el que era su club, porque sentía que la gente no lo reconocía tanto, como que no era tan querido. Hasta que un día, creo que fue en una entrega de los Olimpia o en un abierto de los de Martín, se dio cuenta que, claro, moríamos de amor por él. A propósito de morir de amor, en el año 89, él juega su último partido en Roland Garros. Pierde muy fácil con un italiano llamado Francesco Cancelotti, en la cancha 2 de Roland Garros. Tuve la suerte de estar en ese estadio. Y en un momento flasheé mirando, había una mujer que tendría 30 y pico de años, y no miraba el partido, lo miraba Guillermo todo el tiempo embobada. O sea, presumí, muy arbitrariamente, que esta debe ser una mujer que creció disfrutando del fenómeno del tenis y del sex symbol como yo disfrutaba del personaje del tenis, ¿no? Casi de la misma generación. Eso es la cosa que generaba él fuera de la Argentina también. Año 86, US Open. Cancha de cemento, segunda rueda, Guillermo tiene que jugar con Thomas Smith, un checoslovaco que juega muy bien, muy habilidoso, un miembro del ejército checoslovaco, representaba el ejército checoslovaco para poder viajar por el mundo y tenía la guita guardada en Monte Carlo porque no la podía usar mientras estaba el régimen comunista porque no se podía disponer de ese dinero, entonces lo tenía guardado Thomas Smith, un crack, un gran jugador de dobles también. Smith le gana muy fácil a Guillermo. Y se produce algo raro ese día. ¿Qué fue lo raro? Vilas tenía un club en Long Island, en las afueras de New York, no demasiado lejos del Flushing Meadows, donde se jugó el US Open, con varias canchas. Ion Tiriac era su manager y también era manager en el 86 de Boris Becker, que era la estrella que surgía, había ganado ni más ni menos que Wimbledon 2 veces, no una. El día previo al partido con Vilas, ¿quién entrena a Boris Becker? Thomas Smith, el rival de Guillermo al día siguiente, en el club de Vilas. Bueno, una calentura de Guillermo que se nota porque después digo, está jugando Mercedes, pasa un partido después del de él, y la tele lo muestra en el box de las jugadoras mirándolo. Digo, Guillermo viendo un partido de tenis, ya un partido de tenis es raro, de mujeres ni que hablar. Bueno, algo curioso. Termina la jornada, nos vamos al hotel con Salata, con el querido Salata. El hotel en ese momento se llamaba Summit. En la esquina, en Lexington y 51, en Nueva York, había un restaurante llamado Stars. Típico chiringuito norteamericano, donde puedes comer unas buenas hamburguesas, que tienen las famosas fotos autografiadas, todas truchas, de grandes estrellas del cine y de la televisión norteamericana. Y en el fondo, una mesa larga, Guillermo, con Gaby Sabatini y el equipo de Gaby, con Mercedes Paz y el equipo de Mercedes. El tipo estaba con una calentura tan grande que en ese momento estuvo a nada de agarrar la posibilidad de ser coach de Gaby Sabatini. Estaba indignado con Tiriac, que
A ver, Tiriac era un gran sabio, es un gran sabio del tenis y un tipo jodido de aquellos. Le importaba un cuerno, era la ocasión era Becker, vamos con Becker. Y como estas cosas le pasaron mucho, y yo creo que algo llamativo en Guillermo es que a veces hay algunos reportajes muy famosos que dio, donde dice cosas fantásticas y algunas son fantásticas en su terminología real, o sea, que son fantasiosas, que no pasaron. No pasaron porque vas siguiendo el derrotero y el año tiene 52 semanas, así que no puedes jugar 80 torneos en un año. Son 52 como máximo, y tampoco. Y en línea con eso, Guillermo a veces parecía como si Napoleón contara más batallas de las que ya ganó. O sea, él ganó 64 torneos, creo, en su carrera. 64 torneos, de todos los colores. Multimillonario en dólares en tiempos en los cuales Roland Garros pagaba $100.000 por ser campeón, no 20 palos como hoy. O sea, una dimensión increíble, ¿no? De un nivel de popularidad y de ser esa cosa, ¿no? De que la gente sienta devoción por él en Nueva York, en París, en Roma, donde también ganó el Abierto de Italia, en Australia. Bueno, un poco lo de Gaby Sabatini, también desde otro lugar, ¿no? Tanta devoción y tanta locura generaba que también se convirtió en una especie de misterio para muchos periodistas. Después del año 82, que es muy bueno, él pierde la final de Roland Garros con Wilander ese año, recién apareció Wilander. En el 83 da su última gran exhibición, le da un baile a McEnroe en el Buenos Aires en una Copa Davis. Estaban 4-1 McEnroe arriba. We're in the stadium of the Buenos Aires Lawn Tennis Club. It's a long, long way from home. De 4-1 arriba McEnroe pasó a 6-4, 6-0, 5-0. O sea, ganó 12, 17 en consecutivos. A McEnroe en la Copa Davis. Entendamos, McEnroe perdió creo que 5 partidos en su vida en Copa Davis, casi todos con Clerc y Vilas. Ese fue auténticamente memorable, el de Buenos Aires. And so you stay back at the baseline, fencing, sparring, waiting for the opportunity. Concentration wavers. It erodes. The crowd is always there, hanging over your shoulder, waiting for you to fail, waiting for you to miss one shot, ready to cheer for their heroes or to boo you if you question. Tennis in Buenos Aires is no fun for an invader. John McEnroe has never lost a Davis Cup match, but he will lose today. It could happen to anybody. Que se daba la particularidad, cuenta la leyenda, que a Guillermo le convenían una cancha muy pesada para jugar sobre todo con McEnroe, y a Batata no. Clark jugaba mucho más agresivo, le pegaba muy duro a la pelota. Entonces, ¿qué pasaba? La cancha era una en el entrenamiento y cuentan que a la madrugada Tiriac saltaba el portón en el Buenos Aires, arreglaba con alguno de los cancheros, entonces se pasaban toda la noche tirando polvo de ladrillo, agua, y la cancha se ponía pesada como un demonio. Las pelotas, como se suele decir, eran ovejas así grandotas y solo Guillermo las podía manejar. A propósito, solo Guillermo podía manejar los remolinos del Buenos Aires. Por el tipo de formato de cancha, el viento en el Buenos Aires es indomable. Bueno, Guillermo hasta manejaba eso. Guillermo fue, como tenista tan particular y tan... El tenista tiene que tener un ego importante, es un deporte individual por excelencia, muy, muy desgastante. Imagínense ustedes lo que es viajar por el mundo años 72, 73, 74, de entrada sin un mango. No había frecuencia de vuelos como ahora, todo era mucho más lejos, ¿no? Los aviones no eran tan confortables y Guillermo empezaba a girar por el mundo de esa manera, ¿no? Solo. El profe Belfonte lo acompañaba, que era un preparador físico, después aparece Tiriac en su vida. Nada, un fenómeno absoluto, de una gran dimensión, que nunca se retiró. Es como les digo, él llegó a jugar oficialmente desde el año 92, jugando Challengers y perdiendo con jugadores de muy, muy bajo nivel, como intentando todavía. Pero nunca dijo, este es mi último partido. Nunca tuvo su partido homenaje realmente, la despedida. Porque él no quiso, básicamente, porque él fue reticente a todo eso. Y después... cosas que sí son muy, muy íntimas y muy personales, que de alguna manera me tocan. En el año 86,
Guillermo venía a jugar unas exhibiciones en el Luna Park con Clerc. Y debo reconocer que muy insolentemente me dio la sensación, y lo escribí en el diario, en La Nación, que el partido, que no había sido un partido normal. Medio como que tenía ganar Guillermo. Era una exhibición, en definitiva. En esa época había muchos partidos de exhibición y a veces no tanto, que cuenta la leyenda, eran el que gana el primer set pierde el segundo y el tercero se juega de verdad. Cuenta la leyenda. Como sea, un domingo a la noche, especial de Vilas con Juan Omoro y Chicha Almosni en Canal 7, en la televisión pública, en ATC en ese momento, y de golpe Guillermo dice algo así como: lamento, pues perdí ese cassette, les juro que lo tenía y en algún lado debe estar. Guillermo dice: yo tenía 22 años. Guillermo dice: bueno, así como el tenis argentino tiene que crecer, sería bueno que crecieran los que escriben de tenis, como Bonadeo hijo. Él conocía mucho a mi viejo, el abuelo Diego. Él estaba indignado por las dudas que yo había planteado, entonces dijo algo que yo no había escrito, que era que el Abierto de Australia lo habían cambiado de superficie porque habían ganado, perdón, que el Abierto de Estados Unidos había pasado de césped a polvo de ladrillo y de polvo de ladrillo a cemento, que lo sacaron de polvo de ladrillo de arcilla porque ganaban los australianos. Yo lo que había dicho era que los australianos dominaban el césped, cosa cierta, por eso pasan el polvo de ladrillo. En el polvo de ladrillo aparece Orantes, aparece Vilas, no gana tanto Estados Unidos, pasan al cemento. Y a toda la temporada alrededor, porque no era que jugaban un torneo en arcilla o en césped, jugaban 4 o 5 torneos antes, como pasa antes de los Grand Slams. Lo cierto es que Guillermo me tiró bajo un tren, y yo digo, ¿qué hago? O sea, me van a echar a patar en el culo el diario. Y me quedó como una espina ahí dando vuelta. Y con el paso del tiempo, y más aún con las referencias de que, como nos pasa a todos, él tiene sus temas de salud, ¿sí? Digo, ¿qué importa lo coyuntural si el tipo yo lo tengo en mi corazón, ¿no? Si es parte de mi vida de pendejo. Si yo no estoy tan, no sé si me importaba mucho más ver un partido del seleccionado o ver un partido de Vilas, por ahí, o de los Pumas. Por ahí me tomaba tiempo para ver todo, pero era un factor convocante él solo, el imán de Guillermo, su sola presencia. También su insolencia. El día que Argentina pierde, y me tocó también ser testigo de esto, el día que Argentina pierde la categoría por primera vez en la Davis, que él no juega Argentina, Unión Soviética, el equipo lo integran especialmente, Batata Clerc y Martín Jaite. Famoso partido contra Andrei Chesnokov, en el que en el Buenos Aires le cobran a Batata fútbol de segundo saque en un breakpoint en contra, todo un escándalo. Terminan los partidos, conferencia de prensa, se vacía la cancha y de golpe, ¿quién aparece en la cancha central de Buenos Aires? Guillermo, caminando. Y estábamos con, yo no sé si era Guillermo Caporaletti y alguien más. No tengo pruebas de esto, así que me lo pueden desmentir y está todo bien, pero pasó. Guillermo dice, bueno, acá estamos, pasamos de la historia a la historieta, así como castigando duro la situación que se había dado. Todo eso es coyuntural, todo eso es episódico, es anecdótico. Lo relevante es lo que podemos ver hoy, el tema de que está recluido en su familia, de que está metido con su esposa y con sus hijas, que me encantaría cruzarlo alguna vez de vuelta, y se ve difícil, y que quien acaba de cumplir, aquellos que no lo han disfrutado, busquen inclusive cosas que hemos hecho nosotros, ¿sí? También con Folder y con María Julia y demás, porque es un tributo para un personaje extraordinario, de esos que no se repiten. ¿Quién es el nuevo Vilas? Nadie puede ser el nuevo Vilas, es imposible ser el nuevo Vilas, es imposible ser el nuevo nadie, y es bueno que uno sea quien puede ser lo mejor posible, pero en el caso de Guillermo no habrá ningún igual, es imposible, porque él es fundacional para un deporte que ya tenía casi 100 años de existencia. Bueno, él fue el punto de partida. Cuidado. La madre, che. A ver, señor. Ábranse, señor. ¿Por qué no se abren un poco? Pero vayan caminando, por favor. Bueno. Por favor. Acá. Guillermo. Exacto. Dale, bien. Vamos, campeón.
ahora encima escampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.